Hola y bienvenidos a Sabueso Financiero. El día de hoy vamos a ver los 5 ETFs con mayor rendimiento del primer semestre del 2022. Esto de enero a junio del 2022. ¿Cuáles han sido las inversiones más rentables? Ver la posibilidad si estas pueden seguir siendo las inversiones más rentables en lo que queda del año y algunos tips sobre estos ETFs. Y ya sabes, si te gustaría que analizáramos cada uno a profundidad, déjamelo saber en los comentarios. Así que sin más, vamos al análisis. Es un video rápido, así que lo que vamos a ver son datos muy clave de cada uno de estos ETFs. El primero, el número 5 en este caso de los ETFs más rentables, el que menos rentabilidad ha dado en este primer semestre del 2021, es el JJE, el IPAT Series B Bloomberg Energy Subindex Total Return. Es un ETN como tal, porque no tiene empresas, sino que está enfocado a la parte de las commodities, en este caso de la energía. Tiene o ha tenido un rendimiento de 54.06% en lo que va del año del 2022. Entonces, un rendimiento bastante impresionante, pero vamos a ver otros datos importantes. Un gasto de administración del 0.45, un gasto de administración me parece adecuado para el tipo de ETF que es un ETF temático. Te dejaré una lista de reproducción arriba en las tarjetas con este tipo de ETFs. Y vamos a verlo a largo plazo y a más corto plazo. En el último mes, un rendimiento negativo del menos 23.81%. Han caído mucho estas materias primas energéticas al final en este último mes. Y siguen cayendo en lo que ya va de julio. Entonces, pues bueno, algo importante a tomar en cuenta. Otra vez fue muy rentable en estos primeros 6 meses, pero ya en el último mes ya está cayendo. Quién sabe, puede rebotar o puede regresar a su tendencia bajista, ya que por ejemplo un rendimiento en los últimos 3 años, este ETF no tiene más tiempo, pero en cada uno vamos a ver estos datos a su periodo más largo que tenemos disponible, en el caso de 10 años, por ejemplo, de algunos. En este, un rendimiento promedio de 9.34% a 3 años, un rendimiento pues al final no tan sorprendente como en el último año, pero un rendimiento bastante interesante, ¿verdad? Ya que, bueno, esto brindaría diversificación a una cartera, este tipo de ETFs. Ahora, el siguiente ETF es el PFIX, Simplified Interest Rate Hedge ETF. Este es un ETF bastante interesante. De hecho, déjame saber si te gustaría que habláramos más. Nada más voy a hablar rápidamente de él. Es un ETF que básicamente invierte en renta fija, pero de una manera algo considerable, diferente, ya que ha tenido un rendimiento del 56.09% en lo que va del año, en los primeros 6 meses. Un gasto de administración algo superior al anterior del 0.50%, un rendimiento a un mes del 3.29%, no sorprendente pero en positivo, y un rendimiento en el último año, ya que es un ETF bastante nuevo. De hecho, déjame saber en los comentarios si te gustaría que lo revisáramos. Y este ha tenido un rendimiento del 36.39 a un año vista. Eso quiere decir que en algunos meses atrás, en 2021, tuvo minusvalías, ya que en este año ha remontado mucho y pues no le ha dado tanto rendimiento a un año vista, ¿verdad? Pero bueno, es muy poco tiempo para evaluar si este ETF vale la pena, pero es un ETF interesante sin duda. El siguiente ETF es el UGA, United States Gasoline Fund LP. Es un ETF enfocado pues otra vez de nuevo en la energía, específicamente en la gasolina, en el petróleo, pues en este sector. Un rendimiento en los primeros 6 meses del 58.89%, pero a un mes un rendimiento negativo del menos 19.44%. Un gasto de administración muy alto. Vemos que el primero tiene un gasto de administración bastante adecuado. Este lo tiene de 1.02%, muy alto, pero bueno, saber que es por la situación, por el tipo de ETF, ETN de hecho tal cual, ya que lo que tenemos dentro no son empresas, no es petróleo, no es gasolina, no es como que estén ahí los barriles como si pasa en los ETFs de oro. De hecho, te dejo unos videos arriba en las tarjetas para invertir en oro, para que veas cómo se puede hacer algunos tipos de inversiones y pues bueno, cuál en mi opinión es la mejor, ¿verdad? Pero bueno, eso te lo dejo allá. Ahí sí hay oro que está guardado como tal en cajas fuertes, en lugares muy seguros. En este caso, pues no es como que tengas ahí la gasolina, el petróleo, etcétera, los demás commodities. No, lo que tienes pues son contratos que nos pues
ofrecen exposición a este sector. Y un rendimiento a 10 años, ojo aquí, en el último mes ya quedamos menos 19.44% y a 10 años un rendimiento promedio del 2.26%. O sea, este ETF muy apenas te ha pagado la inflación de Estados Unidos. La de México, de otros países de Latinoamérica, pues ni de cerca, ¿verdad? Entonces, algo importante a tomar en cuenta. Tal vez estos ETFs pues tienen sus momentos y hay que comprarlos en esos momentos. Aquí sí, a lo mejor tal vez vale la pena hacer market timing. El siguiente ETF es el RJN, Elements Rogers International Commodity Index Energy TR-ETN. De nuevo, un ETN, un Exchange Trade Note, porque lo que quedamos que tienen dentro son contratos futuros o diferentes notas, pues contratos, y ha dado un rendimiento en lo que va del año del 60.04%. Vaya, un rendimiento muy interesante. Hay que ver el último prácticamente ha dado más rendimiento. Un gasto de administración de nuevo adecuado para hacer un ETF temático del 0.75%. Nos ofrece exposición internacional a las commodities energéticas, pero en el último mes ha dado un rendimiento negativo del menos 17.60%. Un rendimiento a 10 años, ojo, promedio aquí a 10 años está en negativo. Aún a pesar de la subida en estos últimos 6 meses, se mantiene un rendimiento promedio negativo, menos 3.81. Eso, aunado a que la transición energética pues se va a ir dando, obviamente va a tardar mucho tiempo, pero se va a ir dando y vamos a seguir necesitando este tipo de commodities, de petróleo, de gas, etcétera. Incluso la energía nuclear, vaya, es una energía que hay que sacarle provecho, es más segura de lo que pensamos, no tiene tantos inconvenientes. Bueno, déjame saber tu opinión también en los comentarios y veremos ETFs o inversiones al respecto. También ya sabes que me puedes dejar tus dudas siempre y darle like si te está gustando el contenido, suscribirte para que no te pierdas, porque también vamos a ver en próximos videos los ETFs con peor rendimiento, tal vez unas oportunidades muy buenas para entrar, o tal vez no, ¿verdad? Eso lo veremos en próximos videos, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Entonces el rendimiento negativo de menos 3.81% a 10 años. Los siguientes ETFs, de hecho ya es el 3, el 2 y el 1, y al final no fueron 5 sino 7 ETFs, pero solo los mencionaré porque prácticamente están expuestos a al mismo sector, están expuestos al gas natural. Y tenemos que sería el UNL 67.14%, y el gas con Z, GAZ, 68.16%. Nos exponen al sector del gas natural como tal. Así que solo veremos el dato del que más rendimiento ha dado, que es el UNG. De hecho, ya estuvimos hablando de este ETF. Te dejo arriba en las tarjetas un video sobre ETFs de energía y, bueno, algunos activos que también nos protegen contra la inflación. Entonces, es el United States Natural Gas Fund LP. Un rendimiento de prácticamente el 70% en 6 meses, 69.26%. Y un rendimiento a un mes de menos 35.67%. Ojo, si no hubiera caído, vaya, un rendimiento de prácticamente el 100% o un poquito más. Gasto de administración muy costoso de nuevo, pero otra vez estamos en ETFs muy temáticos y muy de nicho. 1.35%. Un rendimiento a 10 años, este está peor también, a 10 años. Ojo aquí, no persigas rentabilidades. Esos tips que te doy, ya sabes, en cada uno de los videos a lo largo del video son importantes, ¿verdad? No perseguir rentabilidades a corto plazo. Hay que ver también el largo plazo. ¿Qué ha sucedido? A 10 años, un rendimiento promedio del menos 13.59%. Prácticamente si hubieras invertido en una cartera 50 en y 50 en el S&P 500, estarías perdiendo porque estaríamos al mismo nivel, ya que el S&P 500, por ejemplo, en los últimos 10 años ha dado un rendimiento más o menos cercano a este 13%. Ojo, sí tener una diversificación, pero también ver qué sectores, a lo mejor no cargarnos demasiado, no poner todos los huevos en la misma canasta. No porque haya dado un rendimiento del 70% en 6 meses, va a ser el mejor a largo plazo. Sí podemos hacer market timing, sí podemos tratar de entrar, pero con una pequeña porción de nuestro portafolio. No irnos demasiado porque ve, 10 años, un rendimiento negativo del menos 13.59%. Algo pues bastante interesante e importante a tomar en cuenta, ¿verdad? Que si estamos pensando en una inversión inteligente a largo plazo, pues bueno, tal vez este ETF podemos darle un pequeño porcentaje, no más allá del 5% en nuestra cartera, y estar teniendo una diversificación mayor en otros sectores.
Así que hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle like si te ha gustado el contenido. También compártelo con quien creas que le sea de utilidad. Recuerda que en la descripción de todos nuestros videos encontrarás contenido que te será de valor y utilidad para seguirte formando en el mundo de las inversiones y con el tiempo llegar a la libertad financiera. También encontrarás algunos códigos de referido que si los utilizas obtendrás algunas recompensas y estarás apoyando al canal, lo cual te agradezco de antemano. Muchas gracias y hasta pronto. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief.